Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue
Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue un rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios en esta oportunidad poder saludarles una vez más y poder compartir la palabra del Señor. Las más ricas bendiciones sigan presentes siempre en sus vidas y de hecho también siendo prudentes en el cuidado en esta situación en la que se encuentra el país, el mundo entero, ¿no? Acerca de esta pandemia que se ha desatado en el mundo entero y que tenemos que ser prudentes y cuidar nuestra salud.
pero no hay mejor medicina que seguir el consejo de nuestro Señor. Para eso les invitamos a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 11, del 1 al 4. Vamos a dar lectura, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 11, 4, 1 al 4 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos recibido, o hemos predicado, o si recibisteis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No, una vez más, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? De lo que estamos compartiendo del cuidado de nuestros sentidos. En el Evangelio de Mateo 15:11, Mateo 15, versículo 11, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En esta oportunidad compartiendo acerca del cuidado de nuestros sentidos en lo que sale de nuestra boca. Vamos a orar un momento. Santo Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este hermoso tiempo de poder compartir tu palabra. En todo seas tú siempre glorificado, Señor. Tu gracia, tu fortaleza, tu bendición esté en la vida de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Y así en este tiempo, amado Dios, guiándonos a toda la verdad por medio de tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Todo lo encomendamos en tus manos, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entonces, esta oportunidad, avanzando sobre el estudio de nuestros sentidos y cuánto cuidado tenemos que tener con cada uno de ellos, ya que parte de lo que estamos haciendo mención es que nuestros sentidos pueden ser direccionados por el enemigo, llamando nuestra atención con engaños, con argucias, con mentiras, como lo hizo con Eva, ¿no? Nuestros sentidos sean desviados, dice, de nuestra sincera fidelidad al Señor, como lo hizo la serpiente antigua, dice, ¿no? Dice versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Como hacíamos mención, el único poder que tiene Satanás es la mentira. Y nosotros no tenemos que prestar oídos a la mentira, porque no tenemos algo que nos inspire a nosotros en relación a la verdad. Lo único que debe inspirarnos a nosotros es la verdad. Y esa verdad es Jesucristo, esa verdad es su palabra, esa verdad es que no tenemos que darle cabida a la mentira en nuestras vidas. Nuestro Dios nos ha creado de una manera perfecta. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra, lo hizo bueno y bueno en gran manera. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear, con nuestros 5 sentidos para obedecer todo lo que Dios nos dijo, ¿no? Para todo lo que Dios le dijo a Adán y Eva en sí. Y solo una cosa les dijo, que no comieran del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, pero ese único mandamiento que Dios le había dado, ellos lo dejaron a un lado, se olvidaron del Señor, se olvidaron de sus consejos, se olvidaron del único mandamiento que Dios les había proporcionado a ellos para que pudieran tener esa larga vida, ¿no? Porque los había creado a imagen y semejanza de Él, de Dios. Pero ellos desobedecieron, y el desobedecer, su palabra es fiel, dice que el día que coman de ese fruto, iban a morir, a perecer. Y fue así como ellos no solamente murieron físicamente, sino también espiritualmente, porque fueron arrojados, separados de la presencia de Dios, fueron despojados de todas las bendiciones. El diablo prácticamente les había robado ya todas las bendiciones. Y en ese sentido ellos fueron echados del huerto del Edén. Entonces, nosotros de igual manera tenemos por eso que tener mucho cuidado, y el Señor nos aconseja que nosotros tenemos que ser vigilantes, velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es
débil, ¿no? Y las puertas de nuestra vida, ¿no? Para el ataque del enemigo, muchas veces somos nosotros que abrimos las puertas y el enemigo se introduce en nuestra vida por medio del engaño y la mentira y nos roba todas las bendiciones. La palabra de Dios nos dice claramente, no debemos darle lugar al diablo, ¿no? Ni un milímetro, nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos que debemos tener un cuidado con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra lengua, que cada una de ellas no tiene una relación en sí. Hay un cuidado de nuestra boca, mantenerlos limpios, ¿no? El aseo diario, personal, el cepillado de nuestros dientes, de nuestra lengua. No permitir una cosa extraña que la contamine. En este tiempo el uso de mascarillas, ¿no? Ante el virus que se ha desatado en este mundo y que está quitando la vida de muchas personas, creyentes, siervos del Señor. Y tenemos que tener cuidado de nuestras expresiones, los valores que tienen que estar permanentemente en nuestras vidas, que tienen que ser inculcados en la vida de nuestros hijos, ¿no? Ni una palabra ociosa, lisuras, palabras soeces, palabras corrompidas no deben salir de nuestros labios. Y la opinión de los políticos, de las personas que están en autoridad, tienen que tener bastante cuidado en la manera en que se expresan, pueden ser mal interpretadas. Y así también no debemos darle lugar a nuestros labios al chisme, a la murmuración, a la queja, ¿no? Esa queja que no produce nada, ¿no? Simplemente destruye, hace cosas malas, negativas. La difamación, que está penado, ¿no? con cárcel por decir algo que no es verdad. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Mateo 15:11, el Evangelio de Mateo 15:11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, no lo que entra, sino lo que sale, no lo que nosotros recibimos, nos alimentamos, sino lo que realmente va saliendo a través de nuestra voz, de nuestros labios, ¿no? Cuidar nuestra boca, nuestras expresiones. Si no cuidamos, ¿no? Nuestro hablar diario es como que nos aseamos, nos bañamos y saliendo de la lucha nos vamos a revolcar en el medio del fango, de la suciedad, que es algo ilógico. Las personas pueden estar muy limpias, muy bien aseadas, pero ¿qué sale de su boca? Mateo 15, una vez más, Mateo 15, versículos 18 y 19, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿no? Qué terrible. Perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es lo que nosotros estamos haciendo mención, amados hermanos, acerca de que nuestros sentidos reciben toda la información y está siendo tratada, ¿no? Está siendo esa información está siendo procesada en nuestra mente y guardada en nuestro corazón, y sobre ella hablamos, sobre ella decidimos, sobre ella nos expresamos, decimos o no decimos, conversamos o no conversamos, hablamos tal cosa o no hablamos tal cosa. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Todo está de una cierta manera ligado uno a otro. Y es así como uno de nuestros sentidos, que es la boca con la cual nos alimentamos, sentimos los sabores, así también es un conducto por el cual expresamos lo que hay en nuestro corazón, porque dice así la palabra, ¿no? Porque lo que de la boca sale, ¿no? 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, de las convicciones que nosotros tenemos, lo que hemos definido como algo cierto,
como un principio valedero en nuestras vidas. En ese sentido nosotros actuamos, ¿no? De nuestras convicciones, de lo que tiene significado para nuestras vidas. Entonces, de esta manera sale también los estilos de vida que estamos llevando, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el Señor dice que ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿no? Romanos 5:5 nos está haciendo mención, amados hermanos, que el Señor ha venido a fijar su trono en nuestro corazón, ya que nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad está en lo que Dios nos ha dejado plasmado en su palabra, y de esta manera nosotros tenemos que caminar en ella, ¿no? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por eso que Jesús dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió, ¿no? O sea, no había otra cosa con que alimentarse, no había otra cosa que expresar, sino el hacer la voluntad y nada más que la voluntad del Señor, ¿no? Porque estamos muertos en Cristo, nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida ha sido comprada con precio, pero un precio de bendición, un precio para vida eterna, un precio para la eternidad, ¿sí, no? De gozo, de paz, de amor, de prosperidad, y de cuántas cosas buenas y bellas podamos expresar a través de nuestros labios, y no como en este mundo que lo emplea, ¿no? Para el engaño, para la mentira, para la murmuración, para cosas completamente malas y negativas, ¿no? Para herir no con el puño, sino herir con esas malas expresiones de menosprecio, de insultos, de malas palabras. Porque, ¿qué dice lo que sale de las personas? ¿Qué es lo que sale de las personas que están en el mundo que no conocen al Señor? Ahí dimos lectura, ¿no? Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Los malos pensamientos. El Señor nos está hablando de todos los inventores de males. O sea, cada vez, en lugar de disminuir los malos pensamientos, aumentan cada vez más esos malos pensamientos. De eso sale ya, se va generando ya. La mente es como lo comparan a un mono, ¿no? Un mono que salta, brinca, va por aquí, se va por allá, por todos lados. Y nuestra mente va, a través de su sentido, va reseccionando, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos, como el diablo mismo, ¿no? Nosotros mismos, el mundo, el diablo viene y dice, no vas a morir, come nomás ese fruto, le dijo Eva, ¿no? Y Eva abrió sus ojos, hizo que esta información llegara a su cerebro y se expresó. ¿Qué le habría dicho pues a Adán, ¿no? ¿O qué le habría dicho en primer lugar a la serpiente? Sí, me parece que está bueno. Y a Adán, ¿qué le habría dicho? Sí, mira, prueba, ¿cómo está sabroso? Es riquísimo, ¿no? Y ambos comieron, pues, y fue lo más terrible, ¿no? Para toda la humanidad hasta el presente. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo, viene la esperanza. Homicidios, ya encontramos, hermanos, Caín matando a su hermano Abel, porque es una cadena, un pecado genera una cadena hacia otro, y hacia otro, y hacia otro, y hacia otro, no tiene cuándo terminar. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo. Por eso dice, yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, porque eso es lo que hay en el corazón, eso es la manera en la que se expresa. Jesús reprendió duramente a los fariseos, a las principales autoridades, le dijo, usted, padre de Abraham, no, ustedes son hijos del diablo, dijo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros tenemos que estar vigilantes en nuestros labios, porque también tenemos esa
esa naturaleza pecaminosa que tenemos que hacer morir, que tenemos que rechazar, que tenemos que renunciar, que tenemos que despojarnos de todo peso, ¿no? Del pecado que nos asedia. Esos son los homicidios, el adulterio, es el pan de cada día, la fornicación, de igual manera, jovencitos, niñas prácticamente, 12, 13, 14, ya tienen hijos, son madres, ya tienen hijos ya, tremendo. Y el robo, la delincuencia, ¿no? La corrupción, el falso testimonio, la mentira, que es el pan de cada día en todo lugar. Y las blasfemias, ¿no? Que dice que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿no? O simplemente no creen en Dios, lo rechazan abiertamente y tajantemente, entonces no quieren saber nada. El Señor en Proverbios, capítulo 6:12, Proverbios 6:12 dice que el Señor aborrece a este tipo de personas. Proverbios 6:12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. Tremendo. Del versículo 17 al 19. Los 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Proverbios 6, 16, 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. 16, una vez más diciendo, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, ¿no? O sea, Dios rechaza de una manera contundente a los mentirosos, ¿no? Por eso que a través de sus discípulos, apóstoles, está haciendo mención acerca de que es descendientes del diablo, hijos del diablo, que mienten. Gracias por la grandeza de la misericordia del Señor, que nos perdona muchas veces. Las mentiritas aparecen por ahí, ¿no? Las mentiritas piadosas, las mentiritas blancas, y no cuántas mentiras, ¿no? Le ponen todos los colores. Pero nosotros, amados hermanos, no tenemos que estar igualándonos a este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a ellos. En estos últimos tiempos se ha agravado la situación de este mundo. La situación de las personas cada vez es más crítica. Ya el apóstol Pablo está haciendo mención acerca de ello. Este pasaje es bastante conocido. Muchos pasajes nos están haciendo mención de la locura, ¿no? Del descalabro, la decadencia moral en la vida de las personas, en todos los niveles, sean personas que están en autoridad o no están en autoridad, sean personas letradas, personas con estudios, sin estudios, en todos los niveles, estratos sociales, hay, amados hermanos, personas que en lugar de mejorar, han empeorado. Entonces, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, miren lo que el Señor está haciendo mención. También debes saber esto, 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Entonces es una decadencia, ¿no? En la que la palabra de Dios nos está también advirtiendo a nosotros, amados hermanos, acerca de la decadencia también en la vida de la iglesia. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Eres frío o caliente? Porque lo tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque en los postreros tiempos, dice 2 Timoteo 4, 2, dice
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? O sea, en la vida de la iglesia, ¿no? Un relajo, un conformismo espiritual, a niveles de que el apóstol Pablo estaba llamando la atención a la iglesia de Corinto, de que había más pecado en la iglesia que en el mundo. Qué terrible, qué terrible. Porque muchas veces no se ha entendido lo que es haber hecho una decisión personal con el Señor. Dice, amados hermanos, estas personas realmente no se han arrepentido, simplemente se han emocionado o solamente han tomado conciencia, como el caso de Eva, ¿no? Se dejó desviar, se dejó engañar, no entendió a plenitud el significado de lo que era que si ella comía o ellos comían, iban a morir. Y muchas veces como creyentes no estamos midiendo las consecuencias de nuestro actuar. Y podríamos aferrarnos que soy salvo, nada. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Hechos 3:19. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hechos 2:38 también dice así, ¿no? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos está hablando, amados hermanos, acerca de que el verdadero arrepentimiento, de lo que nosotros estamos haciendo mención, es que la persona ha reconocido que estamos en pecado, que necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos. Pero no solamente nos arrepentimos, nos bautizamos, dice, y nos convertimos, ¿no? Acá 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Es decidir a no permitir pecados en nuestra vida. Decidir a caminar bajo la palabra de Dios. Por eso que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. No se puede seguir viviendo en el pecado. No se puede seguir viviendo en la ignorancia, como antes estábamos en nuestra ignorancia, dice, ¿no? Ya no, tenemos que ir aprendiendo, conociendo cada vez más de la palabra y dejarnos guiar por esta palabra, ¿no? La palabra, como dice el Señor, el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad, ¿no? Él nos va a guiar en ese camino verdadero, ese camino que es Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si tú no has hecho una decisión personal con el Señor, tú tienes que entregar tu vida al Señor y de esa manera decidir no permitir pecados en tu vida. De hecho, que no lo podemos hacer nosotros solos. Dice la palabra, separados de Él, nada pueden hacer. Entregas tu vida al Señor y cada día tenemos que depender del Señor en oración, ¿no? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto a la carne es débil, ¿no? Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, por medio de la oración, acercándonos con toda confianza siempre al Señor y pidiendo su gracia, su ayuda para poder perseverar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Entonces, de esta manera, las palabras que nos hace mención el Señor abundan, ¿no? Romanos 1:25 nos habla de una tremenda lista en la condición en que se encuentra el ser humano, ¿no? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron en sus necios razonamientos y su corazón fue entenebrecido, ¿no? Y habiendo sido sabios se hicieron necios, ¿no? Terrible, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios por darle la gloria a las esculturas, a los animales, antes que a su creador.
Entonces Romanos capítulo 1, versículo 25 dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué tremendo. Dice aquí la palabra: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna, ¿no? Condenados a los mismos infiernos. No es algo ligero, ya que todo tiene su consecuencia, ¿no? Y muchas veces, como estábamos haciendo mención, no se miden las consecuencias. Fácilmente nuestros sentidos son desviados de nuestra sincera fidelidad al Señor. Y muchos hermanos, hermanas, años en la fe, terminan en el mundo y terminan siendo golpeados por los mismos que sembraron, ¿no? O sea, lo que sembraron, cosecharon. Terrible. Entonces, de esta manera nosotros, como creyentes, ¿qué es lo que debe salir de nuestros labios? Israel era el pueblo escogido de Dios, pero el Señor le llamó duramente la atención. Y les decía: hipócrita, generación de víboras. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Ellos fácilmente podían expresar muchas cosas, decir, cantar, alabar, adorar, pero ellos simplemente era pura tradición, religiosidad, costumbre, ¿no? Pero no una sinceridad real para con Dios. De esa manera encontramos que lo que nos identifica a nosotros es muy importante. Bueno, en primer lugar, por nuestra nacionalidad. Y bueno, gracias a Dios nos ha tocado vivir en una nación en la cual de alguna manera tenemos cierta libertad, cierta tranquilidad y paz en medio de tantas injusticias y cosas malas que hay, pero hay otros países en los que prácticamente está prohibido, ¿no? El congregarse, el manifestar nuestra fe en Dios. Y cuán importante es darle gracias a Dios y aprovechar esta bendición de Dios para seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor. Encontramos en el libro de Jueces, capítulo 12:6, acerca de los efrateos. Ellos estaban huyendo, no querían tener un enfrentamiento con el pueblo de Israel. Estaban en una situación bastante crítica y ellos estaban huyendo, pero el pueblo de Israel estaba cuidando sus fronteras y ellos estaban queriendo escapar así de esa manera, total que les preguntaban a ellos, ¿no? A los efrateos de la tribu de Efraín les preguntaron: ¿y ustedes son efrateos? No, no somos. Y entonces le dije: entonces digan Shibolet. Y ellos no podían pronunciar esa palabra, ¿no? En Jueces 12:6 dice que les preguntaron: digan Shibolet, y ellos no podían pronunciar esa palabra porque eran de la tribu de Efraín y tenían, es como decir, cómo hablan los de la selva, cómo hablan de la sierra, cómo hablan los costeños, o cuál es el idioma de cada nación, y cada
quien tiene una forma de expresarse. Y ellos no podían expresar, y por no poder expresarse de esa manera, prácticamente les quitaban la vida. Murieron aquel día más de 40, cerca de 42.000 efrateos, ¿no? Que estaban buscando que huir y escapar queriendo salvar sus vidas. En Hechos 2.8, 2 versículo 8, nos presenta el Señor del 8 al 11, ¿cómo que pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y estábamos todos atónitos y perplejos, diciéndonos unos a otros, ¿qué quiere decir ese tan tremendamente sorprendido? Y cómo es el milagro, ¿no? Todo el poder y la soberanía de Dios que permitió que el mensaje glorioso de nuestro Señor, llegue a oídos de cada uno de ellos, ¿no? Y se conviertan al Señor, ¿no? 3.000, 5.000 se convertían. Porque Dios le había dado esa facultad, así como había confundido las lenguas ahí en la construcción de la Torre de Babel, así también Dios dio la oportunidad de poder llegar a la vida de todas las personas, en todos los lenguajes, todos los pueblos, todas las tribus. Y es así como el Evangelio se ha ido extendiendo así a cada pueblo, a cada aldea, a cada ciudad, a cada país, a cada nación, al mundo entero. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces nos identifica una nación, nos identifica en nuestro lenguaje, pero nos identifica también para que nosotros no tengamos límites de llevar el mensaje de Dios a todas las naciones. Y eso es lo que debe salir de la boca del creyente, del cristiano, ¿no? Porque nos identifica como pueblo de Dios, ¿no? Somos pueblo de Dios. Primera de Pedro 2.9 dice así, ¿no? Primera de Pedro 2.9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Eso es lo que está haciendo mención el Señor. A ver, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mira, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, antes no éramos pueblo, advenedizos, incircuncisos, sin pueblo, sin esperanza, sin nación, nada, pero ahora hemos sido hechos cercanos a Dios, somos parte de la familia de Dios, somos parte del reino, de esta ciudadanía celestial, ¿no? Pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y de esta manera vemos así que la Escritura nos presenta a nosotros que como nación santa, como pueblo de Dios, debemos tener un lenguaje que nos identifica a nosotros. ¿Y cuál es el lenguaje en nuestra relación con el mundo? ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje en relación con el mundo? Porque ¿qué es lo que pasa en el mundo? Miren lo que dice el apóstol en esta carta de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 6, dice la Escritura, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué tremendo, ¿no? Las cosas que suceden y acontecen en este mundo. Entonces, nuestro hablar con relación al mundo, tenemos que cuidarnos en nuestras expresiones. Tenemos relaciones con nuestros vecinos, centro de estudio, en el centro de trabajo,
nos acercamos en las compras, en el mercado. Son seres que nos relacionamos unos con otros y nos expresamos nuestras ideas, conversamos. ¿Y qué es lo que conversamos? ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es el estilo o las conversaciones que tenemos con las personas? Entonces el Señor dice en su palabra 15:33, dice así, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Las malas conversaciones corrompen. Nosotros no debemos permitir, o no debemos darle lugar a diálogos o conversaciones que no están siendo de edificación para nuestras vidas, que no nos están ayudando, o que muchas veces estamos conversando de distintos temas, pero eso no implica o no hace que nosotros podamos permitir, ¿no?, que se hablen palabras soeces, vulgares, o se entre un tipo de conversación, como lo que nosotros estamos haciendo mención, ¿no? Lo que sale de la boca del corazón sale, dice, los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio. Y las personas están expresando así, una conversación en ese estilo, ¿no?, de malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Como dice esa frase, dime con quién andas y te diré quién eres, porque nos afecta, nos contamina a nosotros. El Señor dice en su palabra, limpiémonos pues de toda contaminación de la carne y del espíritu. Nos contaminamos al estar frecuentando o dando lugar a conversaciones que no tienen nada que ver con el lenguaje de lo que es en la vida del creyente, en su vida espiritual. No todo conviene, no todo edifica, dice el Señor. Entonces, esas malas conversaciones no deben tener lugar en la vida del creyente. ¿Sobre qué debe girar nuestra conversación? Efesios 5, 6, 12. Efesios 5, 6, 12. El Señor nos está mencionando también en esta carta a la iglesia de Éfeso. Muchos pasajes nos están hablando acerca de ello, pero consideremos acerca de nuestro hablar con relación al mundo. Y que esas malas conversaciones no se deben dar en la vida del creyente. Y Efesios capítulo 5, versículo 6 al 12 dice así. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿no? Ellos tienen sus malcriadeces, cosas negativas, ocultas, y lo comienzan a contar, comienzan a hablar, comienzan a jactarse, ¿no? Como dicen, a lo bueno le han llamado malo y a lo malo le han llamado bueno. Es bastante cuidado, ¿no? Como dice aquí la palabra, ahora sois hijos de luz, no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sí, entonces está haciendo mención acerca de nuestro hablar con relación al mundo. La falta de cuidado, ¿no?, en las conversaciones trae sus consecuencias. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice así. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No medimos nuestras expresiones, hablamos y finalmente este tipo de conversaciones descubren muchas cosas y nos traen cosas muy penosas, cosas que después lamentamos y decimos, pero ¿por qué? ¿En qué momento hablé? ¿Por qué dije tal o cual cosa? Pero ya no se puede retroceder el tiempo, ya se hizo, ¿no? Los políticos, las personas que están expresándose en los medios de comunicación, muchas veces son afectados por estas expresiones, por estas manifestaciones
acerca de las ideas y las cosas que ellos piensan, ¿no? Y ya están catalogados, están ubicados en un nivel en la que prácticamente no pueden ocultar la identidad, el propósito en sus vidas. Y también en nuestra vida, en cualquier persona natural en sí, cuando de repente contamos algo muy íntimo, contamos algo como un secreto que teníamos guardado, algo muy delicado en nuestras vidas, de una manera personal o de la familia, y comenzamos a hablar, a contar a quien no deberíamos contarle, y ya todo el mundo se entera, ¿no? El internet, el WhatsApp, el Facebook, ya todo el mundo sabe todo, salió en primera plana. Y es bien delicado, ¿no? Porque existen personas así, que como los periodistas, son más rápidos que los periodistas. Y como correcaminos, y llega la noticia hasta el último rincón del planeta. Entonces dice aquí la palabra, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Debemos cuidarnos. El que descubre su secreto ha entregado su alma al diablo prácticamente. El chisme, ¿no? Proverbios 16, 28 dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Imagínense. Pero también encontramos en Proverbios 15, 1, 2 al 4, acerca de que la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Tenemos que pedirle siempre bastante sabiduría al Señor para poder expresarnos, hablar correctamente y decir lo que debemos decir y no más allá, ¿no? De toda palabra ociosa vamos a dar cuenta al Señor. Tener bastante cuidado, mucho cuidado. La palabra nos habla acerca de que también tenemos que cuidarnos de las promesas. ¿Cuántas promesas les has hecho al Señor? O estas promesas que fácilmente llegasen al momento de casarse, ¿no? Dice, te prometo que hasta que la muerte nos separe, y al mes siguiente se están divorciando, ¿no? No prometas si no vas a cumplir, dice el Señor. En Eclesiastés 5:5. Eclesiastés 5:5. Dice así la palabra de Dios. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios, ¿no? Entonces las expresiones no. Hay un relato en el libro de los jueces acerca de un rey que había hecho una promesa. Y esa promesa sabía que no la podía pasar por alto porque había hecho una promesa a Dios. Y finalmente tuvo que cumplir esa promesa. ¿Y cuál había sido esa promesa? La primera persona que fuera a recibirlo tenía que ser entregada en sacrificio. Y esa primera persona que fue a saludarlo, a recibirlo, fue su hija. Y él tuvo que sacrificar a su hija. Entregarle en sacrificio. Bueno, una promesa, un estilo bastante no muy conocido en las escrituras, pero que nos habla acerca del cuidado que nosotros tenemos que tener al hacer promesas. El Señor dice que Él es vengador, ¿no? De aquellos que no cumplen esas promesas. Dice la palabra que el Señor es vengador de todo aquel que agravia y engaña a su hermano, o sea, le hace una promesa y no cumple. Y cuántas personas están endeudadas así, y haciendo promesas a todo el mundo y nunca pagan nada. Y nunca les va bien, porque así dice la palabra. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero también Dios es justo. Dios realmente dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tú no hagas nada, no tomes una medida, déjame y yo me voy a encargar, dice el Señor. ¿No? El Señor quiere que busquemos la paz, que el Señor sabe y conoce exactamente los motivos y las razones. Pero Dios no puede ser burlado. Ninguna persona puede merecer
ser engañada. ¿Te gustaría que te engañen? ¿Te gustaría que te mientan? ¿Mm? ¿Te gustaría que te hagan una promesa y te estén siendo infieles? Entonces la palabra de Dios nos presenta así. La palabra de Dios nos descubre a nosotros si verdaderamente somos creyentes o somos incrédulos. ¿Somos fríos, tibios o calientes? ¿Cuál es nuestra condición? Mateo 26, 73. Dice la palabra. El caso de Pedro. Dice así. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, dice. Qué tremenda. Él decía: no, yo no soy, decía. No, pero y mira tu forma de hablar, tú eres de ellos, le dice, ¿no? Y él por 50.000 veces que quería negar al Señor, pero su forma de hablar, dice aquí la palabra, ¿no? Versículo 73, porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿no? O sea que había otras cosas, pero también su forma de hablar lo descubría él, que lo negó prácticamente al Señor, ¿no? Pero después lo confesó y hubo una conversión de más de 5.000 personas. Hechos 4:4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Dios lo restauró a Pedro, la misericordia de nuestro Señor, ¿no? De esa manera en la que comenzó a usarlo ya para la extensión de su evangelio. Hechos 4:4 dice Pedro y Juan ante el concilio y dice 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000, dice, ¿no? 5.000. Versículo 13, 4:13. Estos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Entonces él, en una etapa de su vida, estando con el Señor, lo negó en los momentos más difíciles, pero ya el Señor lo restauró, lo fortaleció, y, como dice la palabra, ¿no? Lo invistió de poder del Espíritu Santo, y él estaba ya proclamando el Evangelio, juntamente con acá, como dice aquí Pedro y Juan, estaban ellos, ¿no? Y se convirtieron como 5.000 personas. Y las autoridades querían retenerlos, querían llevarlos presos, porque habían sanado a un paralítico, ¿no? Pero ellos decían: nosotros no, dice aquí, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Versículo 4:11 dice, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, ¿no? Y viendo el denuedo, dice que eran hombres sin letra, o sea que ellos no eran gente que tenía una educación privilegiada o altos estudios, qué sé yo, y aún eran del pueblo, así, ¿no? Como cualquier persona indigente, podríamos decir en alguna manera. Pero cómo ellos tenían ese poder, esa autoridad de expresarse, ¿no? Y se quedaron maravillados, se quedaron completamente maravillados. Un creyente lleno del Espíritu Santo habla con denuedo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay quien le pueda detener su hablar, el expresar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder, dice, en nuestros labios, ¿no? Para vida o para muerte, ¿no? Del fruto de nuestros labios vamos a recibir las bendiciones del Señor. Entonces nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta el cuidado de nuestros sentidos, y uno de ellos es nuestros labios, nuestra boca, qué es lo que sale de ella, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice, ¿no? Y si en el corazón está reinando nuestro Señor, de nuestros labios va a salir palabra siempre, palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién está ganando? El fútbol, el vóley, la novela, no sé cuántas cosas habla la gente, ¿no? Pero no hablan nada de Dios, no hablan nada de Dios. Nosotros siempre
podamos estar compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Y cómo ellos hablan con denuedo, ¿no? De las cosas maravillosas del Señor. Y siempre en la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, dice, ¿no? Estando siempre preparados para presentar defensa y mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, ¿no? Que siempre vamos a tener palabra de Dios para las personas que aún no conocen al Señor, ¿no? Podamos tener un consejo, una ayuda espiritual de lo que Dios nos aconseja, de lo que Dios nos dice en su palabra. Como dijo que estaba sirviendo ahí a un centurión, ¿no? Y que su siervo estaba enfermo. Y el centurión dijo, no, solamente di la palabra, le dijo a Jesús, ¿no? Mandó decir que diga Jesús, solamente di la palabra y mi siervo será sano, dice, ¿no? Y Jesús dijo, no he hallado hombre con tanta fe ni aún en Israel, dice, ¿no? Pero di la palabra, ¿no? O sea, habla, expresa lo que el Señor quiere que nosotros expresemos en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, es nuestro hablar que nos identifica como creyentes a nosotros, ¿no? Encontramos así también que nuestra palabra siempre sea sazonada con sal. Para eso tenemos que pedirle bastante sabiduría al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Es pedir nada, ¿no? Señor, dame sabiduría, cómo poder saber expresarme, hablar lo correcto. La palabra oportuna, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, también dice el Señor. O sea, sí, o sea, que hablen lo que debo de hablar. Y si no es importante lo que tengo que hablar, no hables, Señor, ¿no? Entonces, el Señor nos está dando consejo, incluso que ante la situación que tengamos que enfrentar, muchas veces ni nos preocupemos lo que vamos a decir, porque en esa relación, esa comunión con el Señor va a poner palabras en nuestros labios, dice, ¿no? Y es porque el Señor tiene mucho más interés que cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el consejo que dijo Jesús a Timoteo, ¿no? Pablo a través Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo, en Timoteo 4:12 le dice, ¿no? Sé ejemplo, ¿no? En palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. En 1 Pedro 3:1, nosotros encontramos a través de este pasaje cómo es que ya el Señor dice, no necesariamente tenemos que hablar, porque aún sin palabras podemos llegar a la vida de las personas. 1 Pedro 3, versículo 1 y 2, dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando nuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Muchas veces no tenemos que cansarnos o cansar a las personas hablando y hablando. Muchas veces ganamos por nuestro testimonio. De todas maneras tenemos que hablar, no vamos a estar mudos, ¿no? Porque Jesús hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Y el Señor quiere que hablemos, ¿no? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice, ¿no? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Pero dice que hay que hablar, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces el Señor, ese es el consejo que nos da. Y una de las excelencias de la comunicación es nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Si un padre siendo malo desea lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más el Señor nos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo piden, ¿no? Es una comunión real con el Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, ¿no? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, habla con tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿no? Orando con toda oración,
con toda súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia por todos los santos, dice, ¿no? Una vida dedicada a comunicarnos permanentemente con nuestro Señor. Sin Él nada podemos hacer. Y es la excelencia de la comunicación, de lo que debe fluir de nuestros labios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que hemos de pedir como conviene, dice, ¿no? El Espíritu está ahí para sostenernos y ayudarnos y hacernos recordar qué es lo que nosotros tenemos que conversar con nuestro Señor diariamente. Y que nos ayude en nuestro conversar, en nuestro diálogo diario. Por eso dice el salmista David, Salmos 141:13, dice así, Salmos 141:13. Entonces nuestra oración dice, pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista David está haciendo mención aquí acerca de cuánto es el cuidado que debemos tener con nuestros labios. Y en nuestra oración pedirle, Señor, pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa vana o a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Tremendo. Un versículo para memorizar, Salmos 141:3. Pon guarda. Cantamos, alabamos, adoramos a nuestro Señor. Orando, dice, cantando en el Espíritu y orando en el Espíritu, dice, ¿no? Orando en el Espíritu y orando con el entendimiento. Cantando con el Espíritu, cantando con el entendimiento. Que nuestros sentidos estén abocados a una sincera fidelidad al Señor. Que no sean extraviados por el enemigo. No sean extraviados por nuestra propia manera de pensar. Que no sean extraviados, inducidos por el mundo. Sino mantengamos siempre nuestra fidelidad para con el Señor, cuidando, guardando siempre nuestros sentidos. Que no le demos lugar al enemigo. Para nada. Toda la gloria a nuestro Dios, por siempre. La gracia, la bendición de Dios siempre esté sobre sus vidas, sobre su hogar, sobre su familia, y siempre nos esté dando la fortaleza para mantenernos firmes y perseverar en el camino del Señor. Dice el Señor en su palabra que todo lo que hacemos no es en vano. Entonces busquemos con la ayuda del Señor siempre que nuestros labios, nuestra boca sea instrumento de bendición para otros también. Palabra sana e irreprochable, de tal manera que el enemigo se avergüence, dice el Señor. La gloria sea al Señor. Que Dios le bendiga. Amén.